Buenos días para todos. Bienvenidos a la charla El futuro de la salud en Colombia y cómo se adapta tu empresa, organizada por la Cámara Colombo-Chilena junto con Medismart. Mi nombre es Angie Rodríguez, profesional en comunicaciones de la Cámara, y los estaré acompañando. El día de hoy nos acompaña Harold Navia Ramírez. Él es un médico cirujano de la Universidad Tecnológica de Pereira, un especialista en administración de salud de la Universidad del Valle, un ingeniero humano con 22 años de experiencia en cargos de dirección en el sector del aseguramiento a la prestación y la industria farmacéutica, docente, capacitador, consultor en el sistema de la salud y modelos de contratación y gestión del riesgo en la salud. Les recuerdo a todas las personas asistentes a la charla que pueden dejar sus preguntas en el chat y al finalizar el expositor les brindará una respuesta. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a Harold para dar inicio con esta charla. Buenos días, Harold. Angie, muy buenos días. Muchas gracias por este espacio y esta invitación a compartir con ustedes un poco más de qué es esta reforma al sistema de salud, cómo nos afecta, comillas, cómo pueden ser esos posibles cambios y cómo nos podemos adaptar mejor. Los cambios asustan, los cambios suelen ser buenos. Lo importante es que tengamos muy claro qué tenemos, qué de bueno tenemos, qué queremos cambiar y cómo lo vamos a cambiar. Entonces, en este espacio lo que vamos a hacer es un recorrido. Vamos a hacer un recorrido por entender un poco qué es lo que busca un sistema de salud, cómo funciona nuestro sistema de salud de una manera muy rápida, muy sencilla, y luego qué es lo que se propone, cuáles son los cambios que se proponen al interior de la reforma y cómo esos cambios pueden afectarnos a nosotros en nuestra vida diaria. Ese va a ser este ejercicio, esta propuesta de gestión, de conocimiento de la reforma al sistema de salud. Entonces, voy a compartir mi pantalla para que empecemos a ver la presentación. Angie, creo que ya ahí está ok la presentación, ¿cierto? Sí, ya ahí se ve perfecto, Harold. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a hablar de esas perspectivas del sistema de salud y el impacto que puede tener realmente no solo en las empresas, sino en la sociedad en general. Y eso es relevante porque nos va a demostrar la importancia que tiene el conocer muy bien qué es lo que se quiere cambiar y qué es lo que se quiere reformar dentro de nuestro sistema de salud. Mi declaración de conflicto de intereses, esta presentación pues solo me comprometen a mí como expositor. En este momento no trabajo ni con EPS, ni con IPS, ni con el gobierno. O sea, es una presentación completamente independiente que surge después de estar 23 años trabajando en el sistema de salud en diferentes roles de liderazgo, la preocupación sincera porque la transición que se dé a un nuevo sistema de salud se dé de la mejor manera. Alguien lo resumía en estos días diciendo, no estamos hablando de nuestro sistema de salud, estamos hablando del sistema de salud de nuestros hijos. Y ahí es donde realmente está el impacto de conocer muy bien lo que nosotros tenemos. Por eso, lo que nosotros más sentimos en este momento es incertidumbre, ¿cierto? Una frase que utilizó el exministro de Salud Alejandro Gaviria en las elecciones pasadas y era esa explosión controlada. Pues realmente lo que nosotros tenemos que mirar es qué tanto tiene este sistema de bueno, qué tanto tiene este sistema de malo, y si lo que vamos a cambiar y la forma en que la vamos a cambiar es la manera más adecuada y no nos va a llevar a una explosión descontrolada o siquiera una explosión controlada. Es por eso que lo primero que quiero aportar en las primeras dos diapositivas es entender qué busca un sistema de salud. Y un sistema de salud tiene unas funciones que son promover la salud, prevenir la enfermedad, recuperar o rehabilitar el daño en salud. Es decir, brindar atención en todo el ciclo salud-enfermedad, desde la promoción y la prevención hasta la recuperación y la rehabilitación. Y los objetivos de un sistema de salud, eso debe cumplir un sistema de salud, que las personas puedan acceder al servicio. Ese es el primer elemento. Entonces nosotros tendríamos que preguntarnos qué tanto es el acceso real en nuestro sistema de salud.
Nuestro sistema de salud escuchamos a decir muchas cosas. Los que están a favor dicen tenemos una cobertura del 99%. Los que lo atacan dicen cobertura no es igual a accesibilidad. La accesibilidad ronda el 72%. Los dos principios son ciertos. Los dos dicen la verdad. ¿Por qué? Porque cobertura no es igual a accesibilidad. Entonces yo no puedo comparar cobertura con accesibilidad. Lo que sí puedo hacer es comparar la cobertura que tiene nuestro sistema de salud hoy con la cobertura que tenía nuestro sistema de salud en el modelo anterior, antes del 93. Y ahí ha mejorado. Y la accesibilidad. Hoy tenemos una accesibilidad que ronda el 75%, 70%. Entonces decimos, sí, como no es igual a cobertura, si es buena o es mala. Pues uno dice, ¿es bueno o es malo comparado con qué? Pues la debo comparar con lo que teníamos en el pasado, ¿cierto? Entonces, cuando yo miro la accesibilidad al sistema anterior versus este sistema, hemos crecido ostensiblemente. Es decir, en este objetivo de asegurar la accesibilidad a los servicios, nuestro sistema de salud con problemas, con fallas, con limitaciones, es mejor que lo que nosotros teníamos, ¿cierto? Luego viene la segunda variable, calidad. A un sistema de salud que brinde una calidad adecuada. Y ahí que podríamos decir, tenemos un sistema obligatorio de garantía de calidad que es mucho mejor que muchos países del mundo. Para hacer un paralelo, si nosotros aplicáramos nuestras normas de calidad en las instituciones de salud en un país como España, tendríamos que cerrar entre el 40 y el 50% de las IPS y clínicas de España, porque no cumplirían nuestros criterios de lo que llamamos habilitación y acreditación. Y otro dato, en la evaluación de las mejores instituciones de salud de Latinoamérica, dentro de las 10 mejores hay 5 IPS colombianas. De 10, 5 son colombianas. El 50% de las 10 mejores clínicas de Latinoamérica son colombianas. 5 colombianas, 2 brasileñas, 2 argentinas, una chilena. Entonces eso habla de la calidad de nuestra atención. Tenemos calidad. El siguiente elemento es el costo razonable. Y nosotros tenemos que entender algo. Nosotros somos un país con unos recursos medios. Algunos nos dirían del tercer mundo. Entonces, lo que se pretende en los sistemas de salud es que el sistema de salud sea sostenible. ¿Lo hacemos a un costo razonable? Pongámoslo en perspectiva. Si nosotros nos comparamos con España, lo que nosotros nos gastamos atendiendo primero, segundo y tercer nivel de atención es lo que España se gasta solo en medicamentos. Es decir, nosotros somos mucho más eficientes que otros sistemas de salud que tienen más dinero y una cobertura diferente. Eso ya nos habla de la situación actual de nuestro sistema. ¿Nuestro sistema de salud es el mejor del mundo? No. ¿Es tan malo como dicen los que quieren cambiarlo? No. ¿Tiene problemas? Sí. Todos los sistemas de salud del mundo tienen problemas, tienen retos. Todos los sistemas de salud del mundo se enfrentan a la presión económica, cada vez todo cuesta más, la población cada vez vive más, muchas enfermedades se vuelven más crónicas y los tratamientos son más costosos. Todos los países del mundo, independiente de su esquema de sistema de salud, sea un sistema público, sea un sistema privado, sea un sistema modelo universal estatal, se enfrenta a esos retos. Por eso, cuando nosotros queremos hablar de nuestro sistema de salud, tenemos que hacer esta claridad, porque esta es la definición de la Organización Mundial de la Salud. Si queremos garantizar que las personas puedan acceder, hemos mejorado, que sea de un servicio de calidad, tenemos evidencia de que prestamos una atención de calidad y el costo razonable, pues somos altamente eficientes. ¿Por qué se habla del costo razonable? Porque si el sistema de salud no es sostenible, colapsa el sistema de salud y colapsa la sociedad. Entonces, ¿qué debe buscar un sistema de salud? Y esto a veces a los médicos nos cuesta entenderlo. Un sistema de salud lo que realmente es, busca, además de brindar atención, la protección del riesgo financiero.
La enfermedad puede ser catastróficamente costosa. A veces criticamos nuestro sistema de salud porque tengo una gripa, porque tengo un cuadro leve y se demora la atención. Y no es el ideal, pero realmente lo que busca un sistema de salud es protegerlos frente al costo de la enfermedad catastróficamente costosa. Es decir, ¿cuántas personas en nuestro país, cuántas familias pueden soportar de un momento a otro pagar la fractura de cadera de la abuela? ¿Cuántas familias pueden de un momento a otro sacar alrededor de 20 millones de pesos para pagarle la cirugía por una fractura de cadera al abuelo? ¿Cuántas familias podrían pagar 4 millones de pesos mensuales para la atención de un familiar en diálisis? ¿Cuántas familias podrían asumir el costo de un medicamento para cáncer de un familiar que puede estar costando alrededor de 15, 20 millones de pesos mensuales? Entonces, lo que busca el sistema de salud es proteger el riesgo financiero. Y es que cuando tú necesites una atención de mediano o alto costo, no te quiebres financieramente atendiendo eso. Porque uno podría colocar otro ejemplo, una colelab, la atención de una colecistitis, que puede costar alrededor de 4 millones de pesos. ¿Cuántas familias pueden en un mes costear 4 millones de pesos para el tratamiento? Entonces, lo que buscan los sistemas de salud es eso, brindar atención, pero que las familias no quiebren financieramente, no colapsen ante una situación en salud, que es un poco lo que vivimos en pandemia. Pandemia fue algo crítico. Nuestro país no fue el mejor del mundo, tampoco fue el peor en el manejo de pandemia. Estuvimos dentro de los mejores 30 países del mundo, en diferentes estadísticas, dentro de los mejores de nuestro lado del mundo, pero también podemos decir que nadie se quebró por tener que pagar la atención en salud, por pagar una UCI, la atención en UCI de un familiar, que sí lo vimos en otros países, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que ver los elementos positivos que tiene nuestro sistema de salud. Entonces, ya hablamos lo que es un sistema. Vamos a entender muy rápidamente cómo funciona nuestro sistema de salud. Nuestro sistema de salud es lo que podemos llamar un modelo de aseguramiento bajo un esquema de mercado regulado. ¿Qué es esa frase tan rimbombante? Sencillo. Es un modelo de aseguramiento donde el gobierno básicamente paga una póliza por nosotros a las EPS. ¿Las EPS son aseguradoras en Colombia? Sí, técnicamente sí lo son. La Corte Constitucional por allá en el 2010 dijo claramente son aseguradoras y son aseguradoras altamente reguladas. ¿Por qué? Porque esa EPS es un asegurador donde quien define qué cubre es el gobierno y quien define cuánto le paga por esas coberturas es el gobierno. La EPS recibe la UPC, que es lo que le paga el gobierno por cada una de nosotros, y tiene que responder por un plan de beneficios que define el gobierno. Por eso son aseguradoras reguladas. ¿Por qué? Porque en otro mercado de seguros, quien define qué cubre es el asegurador y quien define cuánto cobra es el asegurador. En nuestro modelo, en el sistema de salud, no es así. Por eso hablamos de que es regulado, porque el gobierno define eso y es un modelo bastante avanzado comparado con otros países. Hace unos años, cuando en Estados Unidos se presentó el Obamacare era una versión del sistema de salud colombiano recortado, con menos coberturas, con menos beneficios que lo que tiene nuestro sistema de salud. Entonces, eso nos va dando una pauta de la calidad de nuestro sistema. Entonces, tenemos un modelo donde el gobierno paga por nosotros. ¿Cuánto paga el gobierno por nosotros? En promedio, por cada uno de nosotros, el gobierno le paga a la EPS 1.200.000 pesos al año. Es decir, cada uno de nosotros en promedio le representa a su EPS 100.000 pesos. Sí, hay grupos poblacionales que cuestan más, los niños, los mayores de 70 años. Hay grupos que valen menos, ¿cierto?
Los hombres entre los 15 y 45 años valen menos, alrededor de 35.000 pesos. Por eso digo, en promedio, cada uno de nosotros le representa a su EPS 100.000 pesos mensuales para la gestión. Por eso, cuando nosotros entendemos el modelo de aseguramiento, nuestro sistema de salud se basa bajo el concepto de cada quien paga de acuerdo a lo que gana, cotiza. Si yo gano más, cotizo más. Ahí se da la solidaridad financiera y es muy equitativo. ¿Por qué? Porque todos recibimos el mismo plan de beneficios. Es decir, lo que yo cotizo, si yo me gano 5, 6, 8, 10 millones de pesos, cotizo mucho más. Eso no es exactamente lo que recibe la EPS por mí. La EPS por mí recibe la UPC, que es en promedio 100.000 pesos. ¿Qué pasa con el resto del dinero? Bueno, el resto del dinero se va a un modelo de solidaridad donde yo puedo afiliar a mi esposa, a mis hijos. Mis hijos no trabajan, pero por cada uno de mis hijos la EPS recibe el valor de la UPC. Por eso es que en un ingenio, en una fábrica, el obrero que se gana un salario mínimo afilia a su esposa, a sus 3 o 4 hijos, con el salario mínimo. Y el gerente no se afilia sino él porque su esposa también trabaja y no tienen hijos. Entonces lo que se hace es una redistribución de ese dinero para que ese asegurador reciba por cada afiliado 100.000 pesos. Y al otro lado tenemos las IPS que prestan los servicios, ¿cierto? Donde el gobierno define la normatividad, la reglamentación para que puedan prestar servicios. Básicamente, el gobierno le paga a las EPS por nosotros, comillas, nos capita, donde tenemos un modelo donde los que trabajan aportan de acuerdo a lo que ganan. Los que no trabajan reciben también un sistema de salud que es el régimen subsidiado, donde entre más ganes, más dinero tengas, más aportas, pero todos recibimos el mismo plan de beneficios. Por eso nuestro sistema de salud es altamente equitativo y altamente, muy bien ponderado en la dimensión de justicia financiera. Ahora, esa EPS va a pagar, va a asumir los costos de nuestra atención en las IPS. El riesgo financiero. La EPS asume el riesgo financiero. Eso es lo que le traslada el gobierno. Entonces nosotros estamos en un sistema de un modelo de aseguramiento con lo que se denomina un tercer pagador. Eso es lo que nosotros tenemos hoy. Tenemos una plata donde todos aportamos vía cotización, vía impuestos, donde se hace una redistribución del dinero a través de aseguradoras, que son las EPS, y esas EPS buscan hacer muy eficiente en la contratación de la prestación del servicio y poder garantizar la atención de todas nuestras necesidades. Así funciona nuestro sistema. Entonces, entendiendo cuál es el objetivo de un sistema de salud, entendiendo cómo funciona nuestro sistema, entendamos la reforma al sistema de salud. Y vamos a hacerlo de una manera muy simple y muy sencilla. ¿Qué pasa con la reforma al sistema de salud? Algo que tenemos que tener nosotros claro en esta, como en cualquier reforma. Y ahorita que hablamos de la reforma laboral, lo que se presenta no es lo que se aprueba. Entonces, hemos tenido desde agosto del año pasado a ahora múltiples textos, múltiple articulado que ha ido cambiando, ¿cierto? Entonces, siempre estamos mirando atentos a los cambios, qué se va cambiando, qué se va negociando, porque lo que se dijo inicialmente hoy es diferente a lo que se está presentando. Y lo segundo, que nos sucede mucho en Colombia, Colombia es un país de normas. Lo que se aprueba no necesariamente es lo que se implementa. Nosotros tenemos, por ejemplo, la ley 1438, de la cual se ha implementado cerca del 60% de los artículos. Es decir, no todo lo que escribimos en las normas se hace. Esa es nuestra cultura. Ahora, el segundo elemento es un buen diagnóstico implica un buen tratamiento. Esa es una premisa que tenemos los médicos. Si yo no diagnostico bien los problemas del sistema de salud, le puedo dar un mal tratamiento y por consiguiente un mal resultado. Y ese es quizás uno de los comentarios más común que han hecho los técnicos al ministerio en cuanto a esta reforma. Y es,
que si usted cree que el problema del sistema de salud son las EPS, está haciendo un mal diagnóstico. Tenemos un problema un poco más grande. Si yo diagnostico bien cuál es el problema, voy a hacer una mejor solución. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en la reforma? Nosotros tenemos primero, se quiere fortalecer la atención primaria, la atención básica, el primer nivel de atención y la forma en que hacemos la promoción y la prevención de la enfermedad. En eso todos estamos de acuerdo. Eso es bueno, es necesario. ¿Qué pasa con las acciones de promoción y prevención de la salud? ¿Tienen un impacto sobre la salud de la población? Sí. ¿Reducen los costos de la atención? Sí. ¿Es lento? Sí. Es decir, cuando nosotros hacemos programas de promoción y prevención, los resultados en salud se van a ver alrededor de 10 o 15 años después. Vamos a colocar un ejemplo. La vacuna para el VPH que se introdujo a nuestro sistema de salud es muy buena. ¿Cuándo va a reducir la vacuna de VPH la incidencia de cáncer de cervix? Cuando la población a la que se la colocamos hoy, que tiene alrededor de 10 años, cumpla alrededor de 30 años, que es el pico de cáncer de cervix. Entonces, los resultados de la promoción y la prevención se dan, pero son muy lentos. Entonces, ahí es donde decimos, ¿queremos fortalecer la atención primaria? Sí. ¿Que eso vaya a bajar los costos del sistema de salud en el corto plazo? No. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo que esto nos va a costar más. Y el ministro lo dijo muy claro en la rueda de prensa la semana pasada. Si el sistema de salud cuesta más, pues tendremos que ponernos de acuerdo que vamos a tener que poner un impuesto para la vida y vamos a tener que pagar más por este modelo de gestión. El siguiente elemento es el fortalecimiento de la red pública, que los hospitales públicos sean de mejor calidad, presten un mejor servicio, tengan mejor tecnología, tengan los trabajadores en mejores condiciones, lo cual es muy bueno. Pero ¿qué pasa? Tenemos que ponernos en contexto. Cuando nos comparan con Costa Rica, en Costa Rica, 8 de cada 10 instituciones en salud, la prestación la hace la red pública. En Colombia, 8 de cada 10 prestaciones en salud la hace la red privada. Es decir, si nosotros tuviéramos que migrar a un sistema eminentemente público, no tenemos capacidad. Los hospitales, las IPS de primer nivel, los puestos de salud, no alcanzarían para atender toda la población. Eso quiere decir que el sistema tiene que seguir trabajando con las clínicas y las instituciones privadas. Y eso implica una competencia de recursos. Y eso implica que para poner a competir a un hospital con una clínica privada, pues tenemos que hacerle ciertamente una inyección financiera para mejorar sus condiciones de arquitectura, sus condiciones de equipos, sus condiciones de talento humano. Entonces, ¿queremos fortalecer la república? Claro que sí, pero eso nos va a costar y nos va a tomar tiempo. Y el tercer elemento es, que es quizás el caballito de pelea, la eliminación de la intermediación financiera, ¿cierto? El dinero público no se lo podemos dar a unos privados. Y aquí tenemos que entender que esa intermediación financiera realmente es un aseguramiento. Yo le estoy pagando a la EPS por mí. ¿Cuál es la discusión que tenemos hoy en Colombia? Que plantearon tres de las EPS más grandes del país. Y es que lo que se paga por cada uno de nosotros no es suficiente para atender todas las necesidades en salud. El gobierno contesta, yo no le debo nada. El gobierno contesta una pregunta que no se ha hecho. Lo que están diciendo es que la UPC es insuficiente, que los 100.000 pesos de cada uno no alcanza para cubrir toda la demanda de servicios de salud. No que no se le deba plata de la UPC. Plata de la UPC no se debe. Lo que pasa es que la UPC no nos alcanza. La pregunta es si eliminamos la intermediación financiera que ellos denominan, sacamos la EPS, si vamos a ser más eficientes. Entonces nos dicen, el 8% que nos gastamos en las EPS lo invertimos en el sistema, se lo trasladamos a los prestadores y el sistema mejora. Uno diría, 8% del sistema de salud es mucho dinero. Pero cuando vamos a ver la propuesta de reforma, se le va a seguir pagando a las EPS, ahora gestoras, ese porcentaje por hacer la gestión de la red. Entonces no hay ahorro realmente en el modelo que se propone. Simplemente se le va a quitar, comillas, el manejo del dinero y va a estar centralizado.
Cada quien va a opinar si esa centralización del recurso financiero en el Estado va a ser más o menos eficientes y a qué riesgos nos expone, en el riesgo de la corrupción y el trámite de influencias. Entonces, básicamente podemos decir que en la reforma el objeto principal es la transformación de las EPS en una nueva figura que es la figura de gestoras. Y empezamos a hacer preguntas. Si la EPS ya no va a ser un asegurador, ¿quién asume el riesgo financiero? El ministro ha sido enfático esta semana en decir que el asegurador y quien va a asumir el riesgo financiero es el gobierno. El gobierno es el que va a responder. Es decir, al que se le va a acabar el dinero es al gobierno y al que vamos ahorita a entutelar porque tenemos listas de espera, porque no me atienden, será al gobierno. Lo que hoy hacemos con las EPS y con las IPS. Y el otro gran reto es la transición. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar pasar de lo que hoy tenemos a este nuevo modelo y si la transición va a ser traumática o no? Si yo soy una EPS y yo sé que en 2 años voy a desaparecer, ¿cuál será mi interés? ¿Cierto? ¿Cómo será mi modelo de gestión? Si yo soy una IPS que contrata con una clínica, perdón, una IPS que contrata con una EPS y yo sé que esa EPS se va a acabar en 2 años, ¿cuál va a ser mi posición respecto al manejo de la cartera, a los servicios que le voy a prestar? Ese es el estrés que vivimos hoy en nuestro sistema de salud y que se va a agudizar en la medida que avance este modelo de reforma sin una transición clara. ¿Qué es claro? Los costos en todos los sistemas de salud incrementan más rápido que el dinero que tienen los países para pagarlo. Y ese problema lo tienen todos los países del mundo. Inglaterra, España, Noruega, Canadá, Costa Rica, Corea, Colombia. Menciono esos países porque son los países que se han mencionado siempre en el proceso de comparación de nuestro sistema de salud. Y si uno pudiera resumir nuestro sistema de salud, tengo que decir que nosotros queremos un sistema de salud en un modelo de organización como el inglés, que gaste plata como el americano, pero con los pesitos que tenemos los colombianos. Ese es el cóctel más o menos que queremos armar. Y pues ese cóctel no es viable. O sea, yo no puedo tener un sistema de salud como el inglés cuando yo tengo aquí una cantidad de instituciones privadas. No puedo gastar como el sistema americano porque ganamos muy lejos. Para hacerles una comparación, el modelo de aseguramiento americano de mejores resultados es Kaiser Permanente. Una póliza de Kaiser Permanente puede costar mensualmente por persona $1,000, $1,500. Nosotros pagamos por cada uno de nosotros en Colombia $25. Claro, el sistema de Estado americano es más costoso, menos eficiente, pero de 25 a $1,000 hay una brecha muy grande. Entonces nosotros tenemos que entender esos contextos. ¿Qué pasa en la reforma? Entremos ya ahorita sí a la reforma. Cambios grandes en la reforma. El primer cambio es la gobernanza. Dicen que se sacan las EPS, pero se crean una cantidad de comisiones, ¿cierto? Comisiones nacionales, distritales, municipales, de determinantes, 37 personas opinando del sistema de salud en cada uno de los territorios. Y yo puedo conseguir a nivel nacional 37 expertos que se sienten a discutir. Lo que plantea la reforma no necesariamente es que sean expertos, es que sean representantes de ciertos grupos. Pero me preocupa cómo en municipios pequeños, en pueblos pequeños, ¿de dónde me voy a conseguir yo 37 expertos en salud? Cuando a veces ni siquiera el secretario de salud en un municipio es profesional de la salud. Preguntas que empezamos a surgir allí. Surgen además los consejos nacionales, territoriales, municipales, distritales y regionales. Surgen los consejos de planeación y evaluación departamental, surgen las unidades zonales de planeación y evaluación, surge el manejo de ADRES. Entonces surgen una cantidad de estructuras burocráticas que hoy no existen y que decimos cómo van a ser operativo el sistema de salud, qué tanto valor le agregan. Y el manejo del dinero, que lo va a manejar la ADRES, que aunque dicen que el dinero lo va a manejar ADRES en Bogotá,
En el texto de reforma se habla de fondos regionales y territoriales. Y esa es la otra preocupación, la descentralización del dinero en instituciones públicas en los territorios donde la experiencia nos demuestra que el riesgo del manejo inadecuado por inexperiencia o por corrupción es muy alto. Eso para hablar de la gobernanza. Hablemos de la operación. Básicamente, ¿qué tú tienes hoy? Yo tengo una IPS de primer nivel donde estamos todos los afiliados a la EPS. Todos los de Sura, Sanitas, Compensar, Salud Total, Nueva EPS, vamos a una IPS del primer nivel. Es lo que llamamos un silo poblacional. Todos los que tenemos en común el mismo asegurador, vamos aquí. Y de aquí vamos a migrar al segundo y al tercer nivel en una red que contrata el asegurador. El asegurador define quién presta la atención de segundo nivel y quién presta la atención de tercer nivel. Yo navego por mi red y es la EPS quien me lleva, quien me guía a donde tengo que ir. ¿Qué propone la reforma? La reforma dice, no, venga, la atención primaria es muy importante. Vamos a tener una IPS de primer nivel por cada 20.000 usuarios en los territorios, es decir, en los barrios. Entonces usted ya no se va a afiliar a la IPS de su EPS, sino que usted se va a afiliar al centro de salud de su barrio, que debe tener una capacidad hasta de 20.000 personas. Ahí van a estar personas en la misma IPS de Sura, de Sanitas, de Compensar, de Salud Total. Es decir, una gestora, ya no se llamarán EPS, una gestora no va a poder tener ningún poder de influencia sobre ese primer nivel. No le va a poder hacer muchas exigencias. ¿Por qué? Porque como yo atiendo de todo, yo no tengo un solo, comillas, dueño. Y esto se va a pagar por subsidio a la oferta. Es decir, cuánto me cuesta tener un director, una enfermera, cuántos médicos va a tener que no nos han dicho, ¿cierto? Y vamos a girar esa plata directamente. El riesgo de ser ineficientes. Pero además, todo lo que ellos disparen va a salir al segundo y al tercer nivel. Nos han dicho varias cosas en la reforma, que la gente va a ir de ahí a donde quiera. Eso ya se reevaluó. No funciona ningún sistema de salud así, y menos en un país como el nuestro, con la dispersión, con la carga de enfermedad. Yo tengo que tener definida una red. Entonces, ahora, ¿quién es el responsable de definir esa red? El ente territorial. Va a ser una persona en el ente territorial, en el gobierno local, que va a definir cuáles son los hospitales y clínicas que van a trabajar dentro del sistema. Y va a ser el primer nivel el responsable de mandar ese paciente al segundo y al tercer nivel. Es decir, se le cargan una cantidad de nuevas tareas al primer nivel que hoy no hace, que hoy no tiene los recursos, no tiene la infraestructura, ni tiene las personas. Ese es el temor de la transición. No es que no lo puedan aprender a hacer, claro que lo pueden aprender a hacer, pero ¿cuánto nos va a costar ese aprendizaje y cuánto nos van a costar esos recursos? Ahí es donde decimos si la reforma es más barata, va a trabajar con el mismo dinero o vamos a necesitar más dinero. Primer elemento. Segundo elemento, ¿quién va a contratar estas redes? Y te voy a colocar un ejemplo. Yo puedo tener hoy un servicio de salud contratado en una clínica, una cirugía, ortopedia, pero hoy la EPS tiene una red de prestadores ambulatorios, el oftalmólogo, el reumatólogo, el neumólogo, que atiende en su consultorio particular, atiende a la población de la EPS. En este nuevo modelo, ¿quién va a ir a contratar a ese especialista en su consultorio? ¿O él a quién tiene que ir a presentarse para que lo contraten? Ahí es donde hablamos de los riesgos de que la red sea insuficiente o que la red sea altamente burocratizada. Y luego viene el tercer nivel. El tercer nivel decimos, le vamos a pagar por adelantado, le vamos a pagar por evento. Somos un país del tercer mundo, con recursos del tercer mundo, con 100.000 pesos por persona. Todos los expertos en el sistema de salud han dicho, el pago por evento va a generar lo que teníamos antes de la ley 100, y es que la plata se acaba alrededor de agosto, septiembre. El doctor Ramón Abel Castaño, el doctor Diego Rosselli, el doctor Andrés Vecino, expertos del sistema de salud, han insistido en que en este modelo corremos el riesgo de que el dinero se nos acabe mucho más rápido. Entonces, a julio nos agotamos los recursos,
Las clínicas privadas probablemente cierren sus puertas, usted se tenga que ir al hospital público y el hospital público no tenga la capacidad, porque el hospital público no va a poder cerrar. Ese es un posible escenario que nos preocupa, porque no tenemos claro el rol y las responsabilidades en la prestación, porque además tenemos la inquietud de quién va a definir esa red y vamos a tener la inquietud de quién asume el costo. Bueno, ya el costo nos dijeron, lo va a pagar el gobierno. Sabemos que el gobierno no es precisamente el más eficiente en el manejo de recursos. Entonces nos atañen varias preocupaciones y es en esa transición cómo vamos a soportar la cantidad de atenciones que tenemos hoy. Pero además, ¿cuál va a ser la forma en que se va a pagar? ¿Qué tan eficiente vamos a ser en la manera de contratar y pagar y qué tanto nos va a alcanzar el dinero? Esa es la gran preocupación que se tiene hoy todos los actores del sistema de salud. Uno escucha a algunos gerentes de hospital público diciendo, no, esto va a ser muy bueno. Lo que pasa es que el gerente de hospital está pensando, a mí me van a dar más recursos. Eso es cierto y eso es bueno. El problema es que los recursos se nos van a acabar. La red privada, que es el 80% de la prestación, no prestará servicios y todo eso se va a volcar al hospital público. Y aunque usted tenga por más dinero que le den, no va a tener suficiencia para atender toda esa demanda. Entonces vamos a ver lo que vemos en otros países que han hecho ejercicios similares y es listas de espera. Todos los países del mundo tienen listas de espera y problemas de oportunidad. Un modelo como el de Costa Rica, la cirugía está en promedio a 450 días. Las cirugías que en Colombia tenemos a 60, 90 días en promedio, en Costa Rica están por encima de 450 días. En Canadá están a 300 días. En España están en promedio a 270 días. Nosotros estamos en promedio a 3 meses. ¿3 meses es mucho tiempo? Claro que sí. Pero cuando yo me comparo con otros sistemas de salud, tenemos mejores resultados, mejores indicadores en esa variable. En otros indicadores tenemos peores resultados. Ahora, ¿qué ha pasado en países como México con el gobierno del doctor López Obrador, que implementó un modelo parecido a lo que nosotros queremos hacer en Colombia? Todos los indicadores de calidad y satisfacción se han deteriorado por esto, por las listas de espera. Algo similar pasó en Brasil. Por eso decimos, reforma sí, pero tal vez deberíamos discutir la forma en que la estamos haciendo, porque nos podemos ver enfrentados a una transición o a una crisis. Y ahí es donde nos preocupan las frases que escuchamos en el gobierno, en la ministra anterior, que nos hablaba de la crisis explícita. Tenemos que tener una crisis explícita, entonces decimos, ¿de verdad están generando una crisis? A frases como las que dijo el presidente, si yo quiero quebrar a las EPS no hago nada, dejo que se salga una, que se quiebre la otra y que se vayan quebrando en efecto dominó. Y entonces ahorita que las EPS dijeron y levantaron la mano, la plata no alcanza, el gobierno dijo, si no entreguen la población, entonces empezamos a decir, se va a generar una reforma por vía de hecho. Esa es otra preocupación, ¿cierto? Porque hoy las EPS se ven siendo las malas del sistema de salud, pero como dice el doctor Ramón Abel, no matemos el mensajero. La EPS es un actor del sistema, que no es el único, que tiene la fea tarea de tener que hacer rendir el recurso financiero limitado que nosotros tenemos. Y lo hace como lo hace cualquier país del mundo. Lo hace con listas de espera. Todos los sistemas de salud del mundo manejan listas de espera. Si tú vas a ver hoy el sistema español, en España los médicos de atención primaria hoy se quejan porque están viendo demasiados pacientes. En promedio están viendo 60 pacientes al día un médico y están diciendo que eso es muchísimo y que por favor se los bajen siquiera a 48. Nosotros hoy en Colombia, un médico en promedio ve 24 pacientes al día. Esas cosas las tenemos que proteger. Tenemos cosas buenas. ¿Tenemos cosas por mejorar? Claro que sí.
y deberíamos enfocarnos en tener muy claro eso que tenemos por mejorar. Entonces, esa transformación de las EPS en gestoras, simplemente estamos achacándole que todo lo malo del sistema es culpa de las EPS, y las EPS no son los únicos actores, pero también hay que mirar esa transición a gestoras. ¿Cómo se van a transformar en gestoras y qué van a hacer como gestoras? Si el riesgo financiero lo va a tener el gobierno, ¿cuál va a ser su rol? Porque nos han dicho que vamos a seguir estando afiliados a las mismas EPS, ahora llamadas gestoras. Pero si la función cambia, si las responsabilidades cambian, nos vamos a poder ver afectados. Ahora, en esa transición que se ha planteado que el estandarte va a ser la nueva EPS, que la nueva EPS es la que nos va a ayudar a manejar los centros de atención de primer nivel, que la nueva EPS es quien va a recibir la población de las EPS que se salgan, y pues la nueva EPS, cuando el gobierno habla de ella, hay que mirar que el mismo gobierno critica a nueva EPS en elementos contractuales. La población de nueva EPS tiene una tasa de incidencia de tutelas muy alta y los prestadores no consideran a la nueva EPS como el mejor pagador. Entonces, cuando uno dice que va a acoger a la EPS en la cual el gobierno tiene participación y es la que va a ser la punta de lanza de la reforma, y esa punta de lanza tiene todos estos problemas, es donde decimos si este es el mejor vehículo y si esta es la mejor forma. Elementos para tener allí. La gran inquietud que tenemos nosotros, el gran temor es que esto no sea un salto al vacío. ¿Hay cosas que queremos cambiar? Sí. ¿Hay cosas que queremos mejorar? Claro que sí. Pero tenemos que hacer una transición lo más segura posible, lo más adecuada posible, lo menos traumática posible. Entonces, ¿cuál es el gran reto para nosotros en las empresas? El problema de que el sector salud, que el sistema de salud sea más o menos eficiente es la pérdida de productividad en las empresas. ¿Por qué? Un colaborador enfermo disminuye la productividad. Un colaborador incapacitado nos cuesta mucho más y nos disminuye productividad. Ese es el impacto que tiene nuestro sistema de salud, cualquier sistema de salud del mundo, ¿cierto? Y es que si a mí me incapacitan y para poderme levantar la incapacidad me tiene que ver un especialista y el especialista tiene la cita a 40 días, pues yo me voy a demorar 40 días para reintegrarme hasta que el especialista me diga que puedo. Y esos 40 días dados de baja va a afectar la productividad de las organizaciones. Si yo tengo que pedir una cita y tengo que irme y esperar y perder 4 o 6 horas, eso afecta la productividad. Entonces, un sistema de salud que sea oportuno, eficiente y resolutivo, sin lugar a dudas, incrementa la productividad del sector empresarial. Y ahí es donde las empresas tienen que mirar muy atentas, aunque no seas una empresa del sector salud, cómo se mueve la reforma y cómo puede tener efectos colaterales sobre la productividad y sobre el estado de salud de tus colaboradores e indirectamente de sus familias. Porque si yo voy a trabajar, pero mi hijo, mi papá, mi mamá, mi pareja está enferma, pues también la productividad cae. Y si además en un sistema de salud que no resuelve, pues la productividad cae. Y ahí es donde ciertamente nos enfrentamos en esta era de la tecnología a pacientes mejores informados, ¿cierto? Que hace muchos años tenemos ciertamente Google, tenemos la tecnología, pero la tecnología también es compleja, porque la tecnología, si yo le meto mal los datos, me arroja malos resultados. Por eso, lo que vemos en las tendencias en países más avanzados, cómo han buscado mejorar la productividad y la accesibilidad a los sistemas de salud, entran una cantidad de opciones de aplicaciones en salud. Y algo que aprendimos en pandemia, la telemedicina. ¿Cuántos servicios en salud se pueden prestar a través de telemedicina? Es decir, yo tengo una empresa de operaciones donde tengo una serie de operarios, tengo una empresa textil, manufacturera, ¿cierto? Donde yo estoy en una zona empresarial además, retirado de la ciudad porque tengo unas prebendas económicas de impuestos y mis colaboradores necesitan ir al médico.
Pues mientras que se desplazan hasta el sitio donde los van a atender la IPS, si además hay congestión y no alcanza el turno, todos esos tiempos son perdidos. Si yo puedo tener un punto de conexión en mi empresa, donde vía remota se puede conectar e interactuar con un médico y se pueden tomar decisiones, eso va a permitir agilizar mucho más, mejorar la productividad de las organizaciones. Y sí, yo sé que puedes estar pensando, pero es que el médico a través de un computador, es cierto, ¿todo se va a poder resolver así? No, pero un alto porcentaje de problemas en salud, especialmente los más comunes, de alta frecuencia y baja complejidad, sí se pueden resolver por telemedicina. Yo puedo tener un especialista al otro lado que me da unas indicaciones, me formula algo, ¿cierto? Que me puede ordenar algunos laboratorios además y que yo no tenga que volver hasta el centro de salud a llevar los laboratorios a que me digan si me salió bien o mal, a que me diga sí. El cuadro hemático salió bien, el parcial de orina salió bien, sigue tomándote lo que te estás tomando. Sino que eso yo lo puedo hacer en una consulta virtual desde mi trabajo, ¿cierto? Y que eso me permita estar más tiempo, comillas, dedicado a lo que yo hago, que es en mi trabajo a la producción, evitar la deuda de la productividad. Esta es quizás una de las opciones que va a surgir. ¿Por qué? Ya van a haber otros elementos. En un sistema de salud, en una migración, en un sistema de salud como el propuesto, ¿qué pasó en Brasil? Se dispararon las coberturas de salud privadas, se dispararon los seguros. ¿Por qué? Porque como el sistema de salud colapsa, se vuelve lento, se vuelve pesado, entonces las medicinas prepagadas empiezan a vender pólizas. Una póliza, digámoslo así, para el gerente que tiene capacidad adquisitiva. Todo lo que necesite se lo hace la clínica privada de medicina prepagada. Una póliza intermedia, donde yo le voy a cubrir algunas necesidades en salud, algunas cirugías, ¿cierto? Que es para esos cargos medios en la organización. No es tan cara como la del gerente, pero costosa. Y unas pólizas de seguro baratas, donde yo le voy a brindar a usted el servicio de medicina general, laboratorios, algunos especialistas, para que usted resuelva por lo menos 7 de cada 10 necesidades en salud que tenga tus colaboradores. Buscando que tener rutas más cortas, más expeditas, para que se pierda menos tiempo por enfermedad, por trámites y no perdamos la productividad en las empresas. Ese es el escenario que vemos en países como Brasil, que implementaron cosas parecidas, la tendencia de lo que estamos viendo en México, que implementó algo muy parecido a lo que nosotros estamos planteando en la reforma, y es lo que la teoría, desde los modelos prospectivos, nos muestra. La plata no va a alcanzar, va a colapsar el sistema, se van a generar listas de espera y esas listas de espera afectan la productividad de las empresas. ¿Cómo las empresas resuelven eso? Como lo han hecho en diferentes modelos, en diferentes países, brindándoles a sus usuarios, a sus colaboradores, rutas de atención, formas de acceder a los servicios de salud de una manera más eficiente, que lo hacen o a través de modelos de aseguramiento, seguros privados, o en modelos de telemedicina que son altamente eficientes. Muy bien, digamos que eso era lo que habíamos preparado hoy para contextualizar lo que es la reforma al sistema de salud, entendiendo que esto tiene muchas aristas, tiene en profundidad muchas complicaciones, pero queríamos hoy darles un contexto general, hacerlo mucho más digerible. Y bueno, Angie, estamos atentos ahorita a las preguntas, dudas o inquietudes que surjan a raíz de esta presentación. Harold, bueno, inicialmente agradecerte por esa valiosa intervención. Angie, ¿tienes el La micrófono verdad que cerrado? ya me escuchas bien. No sé si me escuchas. Ahora sí, ya era yo el que tenía un problemita aquí, ya te escucho. Vale, perfecto. Primero, Harold, agradecerte por tu valiosa intervención.
La verdad es un tema de bastante interés para todos nosotros, para todas las personas asistentes. Bueno, abrimos el espacio a las preguntas. Una de ellas es, ¿van a compartir el video o la presentación realizada? Bueno, esta, les comento, esta charla va a quedar en nuestro canal de YouTube, entonces ahí la pueden encontrar. No sé si de pronto damos un espacio para que las personas pues dejen sus preguntas en el chat, yo las voy leyendo, porque pues por el momento no tenemos ninguna pregunta, no sé si alguna persona quiere realizar alguna. ¿Hay plazos para que haya una decisión? Nos preguntan, Harold. Plazos, no, no hay plazos. ¿Qué tenemos ahorita? La reforma está en debate, pasa a segundo debate en plenaria, ¿cierto? Se supone que está en la agenda de la próxima semana, pero tenemos que entender algo. Este es un año electoral. Este es un año donde estamos eligiendo alcaldes, consejos, asambleas, gobernadores. Entonces, el Congreso, digamos que está la mitad del cerebro pensando en las elecciones futuras y la otra mitad pensando en lo que está haciendo en el día a día. Entonces, este es un semestre que históricamente es mucho más lento la gestión de leyes en general. Históricamente ha sido. Entonces, otro escenario, vamos a hablar de escenarios, prospectiva, no debe pensar en prospectiva lo que puede pasar, es que la reforma se demore, se dilate su trámite, su discusión, ¿cierto? Y que cuando se apruebe, ya su implementación se haga en la parte final de este gobierno y que va a depender mucho del gobierno que llegue. Entonces, si el gobierno que llega de pronto no comparte la misma línea de gobierno, se cae la implementación de la reforma futuro. Ese es un escenario. Hay otra discusión. Si en estas elecciones que tenemos ahora en octubre, los pesos políticos cambian en los territorios, es decir, gana la oposición en la mayoría de las ciudades y los países, de pronto eso es un semáforo para el gobierno decirle no avance con la reforma, con las reformas, no, porque es que estamos hablando de la de salud, pero la laboral, la pensional, ¿cierto? Entonces, hoy el escenario es de incertidumbre. ¿Qué preocupa? Las vías de hecho, es decir, el colapso de los aseguradores. Eso es una forma de hacer la reforma sin pasarla por el Congreso. Y es que las EPS digan, me quebré, me salgo. Ese es un gran temor que tenemos también en el sector, que no haya una conciencia real desde el gobierno de garantizar la sostenibilidad del sistema, mientras que se da una discusión en profundidad de la reforma. Vale, Harold, perfecto. Acá Guillermo nos hace una consulta y nos dice, ¿es válido el argumento del gobierno donde las EPS tuvieron muy buena rentabilidad en los primeros años y ahora no quieren asumir pérdidas? Sí, sí y no. Digamos que sí es cierto que en la medida que hemos pasado 30 años del sistema de salud, ¿cierto? Al principio las EPS tenían un mejor margen, tenían una menor carga de enfermedad, ahora tienen una mayor carga. Pero si yo hago el balance económico en los 30 años, uno diría, no, no es que ahora tuvieron muchos ahorros y ahorita tienen la plata guardada. No, no, no funciona tan de esa manera. Ahora, si mi EPS me atiende, me resuelve mi problema en salud, es eficiente y tiene utilidad, yo creo que ahí no hay problema, ahí no hay discusión. La discusión es cuando una EPS tiene utilidad dejándome de atender. Otro problema diferente es cuando una EPS hoy la plata no le alcanza para atender. Entonces, esa es la discusión real hoy. No es que las EPS no se gasten la plata, sí, lo que pasa es que la carga de enfermedad es mucho más que los 100.000 pesos que cada uno de nosotros representa. Para poner en contexto, nuestro sistema de salud es un sistema de salud ilimitado. Nosotros tenemos derecho a todo lo que no esté explícitamente negado dentro del sistema. El único sistema de salud en el mundo sin límites que tiene algo de parecido al nuestro es el holandés.
Pero el sistema inglés tiene límites muy claros. Hay cosas que no cubre. Ese estrés financiero lo tienen hoy las EPS, ¿cierto? Hay EPS que han hecho una mejor gestión desde el modelo de la forma de contratar, la forma de atender, pero lo que nosotros tenemos es que la carga de enfermedad hoy, la población cada vez envejece más, demanda más servicios de salud y las tecnologías en salud son más costosas. Y nosotros queremos entregar todo. Y eso es algo en lo que nos tenemos que poner de acuerdo. Perfecto, Harold. Por acá, Guillermo nos dice, entiendo que la UPC se calcula con información suministrada por las IPS y otras estadísticas. Si no es suficiente su valor, ¿qué está fallando? Guillermo, la temporalidad. 2023, el valor de la UPC del 2023 se calculó con información del 2021. La información del 2021 se estudió en el 2022, se analizó, se procesó y a final del 2022 dijimos, listo, vamos a tener una UPC de 16 puntos. Pero se hizo con frecuencias del 2021 donde nosotros tuvimos todavía tendríamos post-COVID, frecuencias bajitas. Tuvimos estallido social que posteriormente, final del 2021 y especialmente 2022, disparó la inflación, disparó el dólar. ¿Por qué hablo del dólar? Porque mucho de lo que compramos en salud, insumos y tecnologías, las compramos en dólares. Entonces se volvió más costoso comprar medicamentos, comprar insumos. Las frecuencias del 2021 fueron menores a las reales. Por eso la UPC que calculamos para el 2023, decimos es insuficiente, porque se estudia con información del 2021. Y como lo dice el doctor José Félix, director de ADRES, no hay una forma de hacerlo diferente hoy, hay que hacerlo retroactivamente. E históricamente lo hemos hecho así. Lo que pasa es que ahorita tenemos en el 2023 el estrés de la reforma. Entonces, mucha gente está acudiendo al servicio de salud queriéndose hacer cosas rápido antes de que se colapse el sistema, ¿cierto? Y además de eso, tenemos una carga de enfermedad post-COVID. Hay una cantidad de pacientes que están sufriendo secuelas del COVID que en el 2021 no existían y que en los datos del 2021 no están. Por eso es que hoy la EPS dice que la UPC es insuficiente. Y con todo el respeto del señor ministro, en su respuesta no es exacto, porque la UPC no se calcula prospectiva, sino retroactivamente. Perfecto, Harold. Otra pregunta es, ¿puedes indicar el enlace del LinkedIn de Harold Edwin Navia? Me van a matar porque yo abrí LinkedIn hace tiempo y después se me olvidó la clave. Entonces, no me muevo en LinkedIn. Me muevo más en Instagram, me muevo más en Twitter, en esas redes que en LinkedIn. Si quieres decirnos tu usuario para que las personas que están presentes lo puedan tener en cuenta en caso tal de que se quieran comunicar contigo. Claro que sí, mi Instagram es Harold MD 2000. Ahí van a encontrar, tengo una charla que hicimos la semana pasada, un live que hicimos el lunes hablando de la reforma y van a encontrar varios materiales allí. Y por ahí, cualquier duda, inquietud, pregunta, por ahí podemos conversar y acompañarlos a disminuir la incertidumbre de este proceso. Bueno, perfecto, Harold. Te agradezco nuevamente por tu valiosa intervención, por este tema tan valioso para todos nosotros. También agradezco a todas las personas que pudieron estar presentes en esta charla. Desde la Cámara Colombo-Chilena les deseamos un feliz día, que estén muy bien, hasta pronto, que estés muy bien, Harold. Gracias por tu intervención. Y estén muy bien, muchas gracias. Hasta luego.